otro episodio más de Turras. Bienvenidos de nuevo a las Secturras. Hoy es el segundo episodio. Hoy empiezo uno de los bloques grandes en los que voy a organizar un poco este podcast, ¿vale? El primer episodio, que fue el de los Anillos de Poder, nació de... estoy haciendo unas reviews sobre unos capítulos, hago el análisis completo de la temporada, me sirve un poco de inicio. Pero aquí voy a empezar con la estructura que quiero que lleve el podcast. Entonces, os lo explico primero y luego ya pasamos un poco al tema. La estructura va a ser por bloques grandes temáticos. Entonces, en este episodio 2... vamos a empezar con el bloque de el post-apocalipsis. ¿Qué voy a hacer en estos bloques? Voy a tratar una obra en concreto o una serie de obras en concreto que me parece que pueden ser interesantes o que tienen una aproximación al concepto que se trata en el bloque de una manera un poco diferente o porque me interesa o tal. El post-apocalipsis lo he elegido como el primer bloque porque me parece uno de los grandes bloques temáticos que se utilizan en todos los géneros culturales que yo suelo consumir. No soy un gran fan en sí del género postapocalíptico, pero sí que lo veo muy reflejado en un montón de contenidos culturales tipo películas, series, libros. De hecho, a nivel de libros, sé que hay un montón, no he leído casi, por eso digo que yo no soy uno de los grandes fans de este género. Pero bueno, tenemos libros muy famosos como Guerra Mundial Z o tenemos libros de bueno, ya principalmente libros de estos de cómo construirte tu propio búnker y este tipo de cosas, pero no me quería referir a eso. Pero el libro que a mí me llamó la atención por ser el primer libro que yo leí sobre el tema y de manera consciente, quiero decir, un libro que, aunque me lo autoimpusieron, porque era un libro que me tocó leer en el instituto, fue un libro que yo recuerdo como decir, vale, una nueva ambientación, una nueva manera de hacer las cosas, es diferente esta. Que fue, el libro es en catalán, que se llama El mecanoscrit del segon origen, o el mecanoescrito del segundo origen. La traducción es súper fácil, pero bueno, lo traduzco para aquellos que no hablen catalán. En este libro, yo me acuerdo que me sorprendía mucho, porque el tratamiento del post-apocalipsis era como de sorpresa. O sea, los personajes de repente había sucedido el apocalipsis y estaban en el post-apocalipsis. Esto es importante, no por el libro en sí, sino para diferenciar dentro del género, porque hay obras del género que tratan sobre la llegada del apocalipsis. Un ejemplo muy claro en el cine sería Terminator, ¿no? Terminator son películas que hablan de cómo el apocalipsis tecnológico está al caer y hay que evitarlo, evitar el fin del mundo. También esto es muy común, este tropo del fin del mundo es muy común en un montón de obras al respecto. Pero yo me quiero centrar en esas obras que ya ha pasado el fin del mundo y vamos detrás. En este libro, en el mecanoscrit del segon origen, hace muchísimo que yo me lo leí, voy a hablar de memoria completamente, pero me acuerdo que habían dos personajes, un chico y una chica, y de cómo ellos tenían que lidiar mucho con su día a día. Y estaban solos, de cómo trataban las cosas, de qué aspectos de su vida se daban por sentado y ahora eran un reto, como por ejemplo encontrar comida y tal. Y eso que ellos vivían en una sociedad, podríamos decir un poco tipo la pandemia, ¿no? Que salías a la calle y estabas solo, pero seguían las ciudades y seguía todo igual. Pues un poquito de ese estilo, ¿no? Este libro fue mi primera aproximación, pero luego sí que ya... este libro yo me lo leí, pues a lo mejor, no sé, en el instituto, sería cuarto de la ESO, primero de bachillerato, tendría yo unos 15, 16 años, pero luego ya, seguidamente, empezaron ya series como The Walking Dead, que ya era, pues aunque era zombie, sí que se trataba el post-apocalipsis también de ha habido un apocalipsis zombie, cómo trata la sociedad y tal. The Walking Dead, de hecho, creo que ha acabado hace poco, o sea que lleva la serie casi, 10 años
No, 10 años en emisión, no, más llevará. Pero, pero bueno, la verdad es que tenemos series de ese estilo. Luego hay otras series que también he visto que son previas a The Walking Dead, pero que yo vi más tarde, como pueden ser Baj's la Stampede o Cowboy Bebop, que son aproximaciones un poco diferentes al concepto de apocalipsis. Y en videojuegos, yo sobre todo he disfrutado de la saga Fallout hasta donde a mí me ha llegado las ganas de jugarlos. Y esto será un tema cuando trate en el futuro otros juegos dentro del bloque de post-apocalipsis. ¿Por qué hablo de todo esto? Para poner un poco de contexto, perdón. El contexto de lo que yo quiero hablar es de cómo estas obras van a tratar este post-apocalipsis. Es lo que a mí me interesa. Es qué me planteas diferente. Porque podría hablar de juegos de zombies, podría hablar de, por ejemplo, yo que sé, Left 4 Dead, ¿no? Es un juego que habla, no te habla, te plantea un universo donde ha habido un apocalipsis zombie y tú tienes que ir como superando ciudades para llegar a donde queda civilización y tal, pero estás como en mitad del proceso del apocalipsis, etcétera. Me interesa más obras tipo 28 días después o 28 semanas después. Pues estas películas tipo, por ejemplo, una que me gustó bastante por su aproximación, no la película en sí, pero el contexto que ponía, que era el libro de Eli, ¿no? Este personaje que va cruzando un país. También es bastante común que los apocalipsis suceden en Estados Unidos. Esto es un poco culpa de Hollywood y he de decir que el juego del que vengo a hablar hoy, que es Death Stranding, de Hideo Kojima, perdón, casi digo el nombre troll, de Hideo Kojima, es uno de los juegos que más me ha sorprendido en este aspecto y por eso, hoy, para estrenar este bloque, quería hablar del Death Stranding. Hay que poner un poco en contexto a su creador, ¿de acuerdo? Hideo Kojima es uno de los creadores de videojuegos, lo voy a dejar ligerito, es uno de los creadores de videojuegos más famosos, como podría ser un cineasta que hace películas, yo que sé, un tipo, y me voy a tirar aquí una bola curva, pero un tipo Woody Allen, ¿no? No son las películas a lo mejor más taquilleras, pero sí son películas que dentro de la crítica o dentro del mundillo están muy reconocidas y tal. A lo mejor mejores, peores, pero no suelen dejar indiferente a nadie. Hideo Kojima para mí es algo similar, ¿no? Es un creador de videojuegos que hace videojuegos con un alto contenido político y filosófico, que te suelen plantear en situaciones donde tú no te esperas encontrarte en un juego de ese tipo, y me vengo a referir a una de las sagas más míticas de Hideo Kojima, que es el Metal Gear Solid. Uno podría pensar que empieza siendo un juego de infiltración, sigilo y tal, y que va solo de eso. Pero no, va de muchísimas más cosas. No voy a hablar de los Metal Gear Solid porque no los he jugado todos y tampoco es el tipo de juego que a mí me gusta. A mí los juegos de sigilo, infiltración y tal no me motivan. Pero sí que soy fan de su obra a nivel de consumidor externo. O sea, yo me he visto gameplays, me he visto reviews, he seguido un poco su figura y es uno de estos creadores que siempre que aparece en pantalla como que genera controversia, ¿no? También ha creado varios juegos que han sido como muy alabados, por decirlo de alguna manera, y que la gente espera continuaciones, pues yo que sé, el Silent Hill, si no me equivoco,
y luego hizo una demo que era el PT en la Play 3. Bueno, esto es un jaleo de cuidado que no voy a explicar aquí porque tampoco viene a cuento, pero para que vosotros entendáis un poco quién es esta persona, es uno de los grandes nombres dentro de la industria del videojuego. Pero no deja de ser un agente más en la creación de los juegos dentro de lo que era Konami, ¿no? Él tenía un estudio y tal, pero estaba dentro de Konami. ¿Qué pasa? Que al final Konami cejaron su acuerdo, publicaron el último Metal Gear Solid, el 5, si no me equivoco, el Phantom Pain, y a partir de entonces Kojima creó su propio estudio. Y el primer juego que saca es este Death Stranding. Es un juego completamente diferente a cualquier cosa de las que hubiese hecho Kojima previamente. De hecho, es un juego que no sabes qué te ofrece hasta, para mí, a nivel de historia, casi hasta el final. No lo puedes llegar a empezar a entender. Y es un juego que plantea muchísimas, pero muchísimas preguntas a nivel filosófico, de sociedad, de identidad personal, de relaciones entre las personas, de cómo nos relacionamos con el ambiente, de cómo somos autodestructivos para nosotros mismos. Y también habla mucho de la soledad y de la necesidad de las relaciones entre nosotros, ¿no? Es un juego denso. Es un juego que a mí me ha llevado 60 y algo horas pasármelo, unas 65 horas pasármelo. No es todo... No todas esas 65 horas son modo historia. Si hubiese ido al modo historia puro y duro, probablemente me hubiese costado unas 40 y algo. Pero sí que considero que para entender bien el juego hay que participar de las historias secundarias. Porque es un juego que tiene muchísimos personajes. Muchísimos personajes. No son todos principales, de hecho, la premisa básica del juego es que tú vas como lobo solitario. Y como lobo solitario habitas un Estados Unidos que ha caído, ha habido un apocalipsis, como se puede entender. No sabemos muy bien qué es lo que ha generado el apocalipsis y tal, pero sabemos que hay que reconstruir, ¿de acuerdo? El moto de toda la experiencia del juego es reconstruir lo que se perdió. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que podamos. Te incita mucho el juego a que siempre estés participando de esta reconstrucción que se realiza a través de conectar los diferentes enclaves donde siguen habiendo humanos, bien porque se han desplazado allí por algún motivo en concreto, o bien porque es allí donde resistieron este apocalipsis, y a través de esta conexión poder otra vez, formar una sociedad más o menos cohesionada, con una jerarquía, con una estructura, con una capacidad de desarrollo civil y de conseguir recursos y de ayudarse unos a otros. En fin, un poco en esta tónica, ¿no? Lo que más me llama a mí del juego y de cómo, sobre todo, Kojima plantea las cosas es que tú no te das cuenta y de repente estás dentro de una conversación que se está hablando sobre el significado que tiene pertenecer a una sociedad, sobre si vale la pena, si a nivel, cuantitativo es algo que se puede llevar a cabo, si realmente lo estamos haciendo bien, si ya nos cargamos la sociedad, ¿para qué vamos a crear otra si vamos a volver a destruir lo mismo? Y es un poco todo este aspecto lo que envuelve a un juego que mecánicamente es una maravilla, pero que te deja con la cabeza completamente volada. Yo la verdad es que a nivel general, y lo digo ya, lo he disfrutado, pero no lo he entendido. Así que hoy voy a intentar dar un poco mi opinión y mi visión de lo que es este juego, de lo que me ha supuesto afrontar un juego completo por primera vez de este creador y de, sus voladas. O sea, una de las cosas que sí que se reconoce a nivel de la industria es que todos los juegos de esta persona son bastante curiosos, cuanto menos. Y a ver si os animo alguno a jugarlo o a probarlo, o si ya lo habéis jugado o probado, pues
os invito a que me dejéis algún tipo de comentario por redes o en iVoox o bueno, donde me encontréis. En este primer bloque o segundo bloque o lo que sea de la explicación, quiero centrarme un poquito en la historia. Voy a explicar un poco la historia hasta el punto donde yo lo he entendido y comentar un poco la construcción de esta historia. La historia, el juego nos la plantea por capítulos o por episodios, ¿no? Es como un poco cuando tú te estás leyendo un libro, que van pasando los capítulos y cada capítulo está narrado o centrado dentro de un personaje, pues en este videojuego nos encontramos con lo mismo. Siempre nosotros lo vamos a ver desde el mismo punto de vista. Nosotros somos el personaje que nosotros interpretamos, es Sam Porter Bridges, que ya desde... No, esto es... Bueno, a ver, podría hacer mucho spoiler, pero va a ser complicado que haga spoiler de un juego que no he acabado de entender y donde no acabo de comprender muy bien qué es lo que me están contando. Así que voy a explicar lo que conozco del principio y sobre el resto daré mis opiniones. Y así, aquellos que ya lo sepáis, sabréis a qué me estoy refiriendo, y aquellos que no, podéis jugarlo y después, a lo mejor, pues analizar si lo que yo he dicho estáis de acuerdo o no, lo que sea. Entonces, el inicio nos plantean que nosotros somos el hijo de la difunta presidenta de lo que son ahora los Estados Unidos, que son el UCA en inglés, que en castellano, pues las Ciudades Unidas Americanas, ¿no? United Cities of America, pues se traduciría así. Y en este periplo nosotros somos un repartidor. Y pues sí, es un juego que va de repartir cosas. Y nosotros somos un repartidor. Somos el repartidor. O sea, uno de los pocos que tiene la capacidad de moverse por este mundo postapocalíptico y que puede evitar aquellas zonas de peligro, etc. Una de las primeras misiones que nos dan es, que ya nos introduce un poco dentro de cómo son las mecánicas de peligro dentro del juego y tal, es transportar el cuerpo de nuestra madre a la incineradora, porque los cuerpos sí o sí se tienen que incinerar y esto es importante para el juego. A través de estos capítulos nosotros vamos descubriendo qué ha pasado en este universo. En este universo han habido una serie como pues de explosiones o de eventos de extinción, como los llama el juego, que son generados por unos entes que cuando mueren no se acaban de morir del todo. Es decir, son entes... El juego nos plantea que hay como dos planos de existencia o dos planos de realidad. En uno de los planos, digamos, es la realidad que vivimos nosotros,
tridimensional, con sus cosas y tal. Y en otro plano de existencia es donde tú ya trasciendes cuando mueres, ¿no? Es donde va tu alma, por decirlo de alguna manera. Es un poco bastante filosófico-religioso, por decirlo de alguna manera, pero bueno. Y entre medias de estos dos planos nos plantea que existe un lugar llamado la playa. La playa es como un estado transicional. Es un estado transicional donde nuestro personaje tiene la capacidad de, cuando va a la playa, volver de la playa, pero vuelve al plano en realidad. Con lo cual nosotros digamos que no morimos. Se llama un... no sé si lo decían como un renacido o algo así. En este juego nos acompaña también un bebé. Un bebé dentro de una cápsula, que este bebé se utiliza para detectar aquellos entes que al morir se quedaron en la playa pero no pueden volver. ¿Por qué? Porque estos entes que se han quedado como a medio camino son entes que se llaman entes varados y que atacan a las formas vivientes por el motivo que sea y que, pues bueno, te intentan, digamos, como matar, por decir de alguna manera, o destruir o lo que sea, y son relativamente peligrosos. Al principio del juego van a ser un dolor de cabeza y hacia el final del juego van a ser una molestia, más que otra cosa. Pero bueno, ahí están. Y a través de la ayuda de este bebé es capaz de detectarlos y nosotros pues llevamos dentro de nuestro traje una especie de sensores o, bueno, aparatos cyberpunk, por decirlo de alguna manera, que nos permiten estar conectados a este bebé y localizar e identificar estos entes y esquivarlos, sobre todo. Esto va de evitar los peligros, no va de me tiro de cabeza hacia ellos. La historia nos plantea que nosotros somos los que estamos encargados de reconectar el país. Empezamos en una base en la costa este de los Estados Unidos y tenemos que ir hasta la costa oeste. Hay un mapa enorme y tenemos que ir de un punto a otro. El mapa realmente está dividido en tres zonas, 2 zonas principales y una zona más pequeña, pero básicamente sería eso, ¿no? ¿Qué pasa? Según nosotros vamos avanzando dentro de esta historia, la trama se va complicando porque aparecen una serie de agentes externos, una serie de eventos, una serie de personajes dentro del gobierno este que nos ha encargado las cosas, que nos dicen, pues hay un grupo terrorista que se encarga de ir por ahí provocando o quiere provocar el apocalipsis. Nos damos cuenta de que hay como un ente de extinción que está detrás de todo esto, pero no sabemos quién es. El gobierno resulta que todo lo que nos está contando no es todo verdad. Nosotros tenemos una serie de visiones a través del bebé de su vida pasada que nos ponen en contacto con un tipo que al principio no sabemos quién es, pero que luego lo vemos dentro de unos eventos que suceden dentro del juego que nos transportan como a escenarios de guerra donde tenemos que pelear con él de alguna manera. Es un poco todo bastante turbio, raro y complicado, ¿no? Esta historia, a mí lo que me ha provocado es un poco de sentimientos confusos a la hora de ubicarme dentro de la historia. No es una de las historias más fáciles de afrontar de buenas a primeras. Me he sentido en todo momento como alguien externo, alguien que estaba azotado por los vientos de lo que estaba sucediendo, con poco o ningún poder de decisión sobre lo que se acontecía a continuación y siempre un poco yendo de lado a lado. Entonces, en los momentos en los que yo he tenido la opción de parar un poco, plantear qué es lo que quería hacer, qué es lo que quería reconstruir o no, porque recuerdo que el juego te habla de la reconstrucción y esto se traslada a través de mecánicas dentro del juego muy bien elaboradas, para mi gusto, y que digamos son tu remanso de paz, o al menos lo eran para mí, ¿no? El hecho de llego a una nueva zona, desbloqueo, por decir de alguna manera, la base de esa zona conectándolo a la red, que es la red Kiral, y a raíz de eso hay una serie de construcciones dentro de la zona que han hecho otros jugadores en sus partidas y que yo veo y comparto, al mismo tiempo las que yo hago
las ven y las comparten los otros y entre todos reconstruimos este mundo que me permiten moverme por el mapa. ¿Y esto por qué es importante lo de moverse por el mapa? Porque si la historia va de ir de un punto a otro, las dificultades vienen de cómo puñetas vas de un punto a otro. Mecánicamente, a ver, las mecánicas del juego. Esto es difícil de concretar, pero una cosa que la verdad es que yo es la primera vez que lo he vivido en un juego. He jugado a varios juegos desde la misma perspectiva de tercera persona, donde llevas a un personaje, pero el hecho de conseguir que tú vayas con cuidado a la hora de caminar, porque si te caes es un problema, es el único juego donde yo he sentido esto. Y sientes de verdad, verdadero miedo de una piedrecita del camino, de un desnivel, vas comprobando todo el rato, tienes una de las funciones del aparato este que comentaba antes, que te permite localizar los entes varados, también tiene una función que te permite identificar el terreno, ¿no? Los desniveles, si puedes pasar más fácil o tal. Pero es que la finura con la que está hecho este movimiento, la interacción del personaje con el entorno, lo es todo en este juego. El hecho de coger un paquete y tener que llevarlo a otro sitio supone, primero, ¿cómo de grande es este paquete? ¿Qué tipo de equipamiento llevas tú que te permita, de una manera más sencilla, llevar este paquete? Esto implica desde qué tipo de traje o exoesqueleto llevas, si es un exoesqueleto de agilidad o es un exoesqueleto todoterreno o es un exoesqueleto de carga que te va a permitir o llevar más carga o ser un poco más rápido a la hora de desplazarte y te va a permitir adaptar tu capacidad transportadora al paquete en cuestión que tengas que llevar al punto en concreto. Tienes que estudiar el mapa, es un mapa tridimensional que te permite ver un poco y planificar tu ruta mediante una serie de puntos de brújula, por decir de alguna manera, y que te obliga el juego a abrirlo, estudiarlo, ver por dónde vas a pasar, hacerte tus puntos de ruta, prepararte para este camino, porque a lo mejor os pongo una hipótesis. Tengo que llevar del punto A al punto B un paquete donde me dicen que no puede ser sumergido, que pesa a lo mejor 30 o 40 kilos, de fisionomía grande. Fisionomía grande quiere decir que hay como diferentes tamaños. El pequeño, que se puede acoplar en el traje y no es muy farragoso de llevar. El mediano, que sí o sí lo tienes que llevar a la espalda, pero puedes llevar varios apilados sin demasiado problema. El grande, que ya empieza a ser una cosa contundente. Y luego el XL, el más grande de todos, que ya son bloques completos importantes. Tu personaje, dependiendo... Bueno, tu personaje no, el personaje que llevamos, dependiendo del tipo de carga que sea, si es una carga frágil o no es frágil, o si es una carga que se pueda mojar o no se pueda mojar, si tenemos un tiempo máximo hasta entregar ese paquete, qué tipo de contenedor lleva, qué peso, tenemos un peso máximo que podemos llevar, y también cómo lo distribuimos este peso dentro de las capacidades portantes que tenemos nosotros, es decir, si nos lo adherimos al traje, si lo llevamos en la espalda pero abajo, si lo llevamos en la espalda pero arriba, porque vamos a perder el equilibrio. Una de las cosas que tiene este juego es que el personaje tiene equilibrio.
Y es muy importante. Y tiene equilibrio a la hora de caminar, tiene equilibrio a la hora de utilizar determinados artilugios que te permiten salvar obstáculos del camino. Y tienes que pensar en todo esto. ¿Por qué? Porque a mí me envían este paquete, que como comentaba, a lo mejor me pesa 30 o 40 kilos y es de fisonomía grande, pero paso por un sitio donde es un río y me dicen que no se puede mojar. Claro, si yo me meto en el agua, a la mierda la entrega. Con lo cual tengo que pensar qué material voy a necesitar. Voy a coger escaleras las puedo poner por encima del río haciendo un tipo de puente, o ya me voy a ir directamente y quiero construir un puente. Si quiero construir un puente tengo que llevar la herramienta de construcción más los materiales para construir este puente. Todo este tipo de cosas se repiten una y otra vez y vas mejorando con el juego se va complicando progresivamente, vas desbloqueando cosas, pero vas mejorando con el juego y te haces mejor mecánicamente hablando, aprendes a leer el terreno, aprendes a sentir la vibración del mando cuando atraviesas determinado tipo de terreno, sabes que por el color que en esa zona vas a tener más problemas de este tipo y en esta otra vas a tener menos problemas. Y la verdad es que es una cosa fascinante la capacidad que tiene este juego para hacerte sentir presente por dónde te estás desplazando. Actualmente me pasé el Death Stranding y estaba jugando al mismo tiempo al Red Dead Redemption 2, que no tiene nada que ver. Y es un juego donde tú vas y lo que hay en el suelo te da igual. O sea, puede haber barro, puede haber arena, puede haber tierra, puedes estar en la montaña, puedes haber nieve y sí, la nieve o el barro te van a ralentizar y vas a tener en cuenta qué tipo de vestimenta llevas por cambios de temperatura, pero no vas a tener muy en cuenta si estás subiendo por una pared muy escarpada o no. Vas a tirar para adelante con el stick y se acabó. En este juego no, en este juego tienes que tener en cuenta qué carga llevas, cómo la estás llevando, por dónde quieres ir, por dónde no quieres ir. Me he encontrado muchas veces de haberme planificado una ruta y decir, bueno, pues por aquí no puedo pasar. Me toca volver a abrir el mapa, elaborar otra ruta, buscar una alternativa y luego me he dado cuenta, cuando ya he completado esa primera entrega, he descubierto esa ruta por primera vez, que al volver a hacerla ya me conozco los recovecos y los truquitos y por dónde puedo pasar y por dónde no, y qué tipo de estructura me vendría aquí, qué tipo de estructura no me vendría bien aquí. Sobre los tipos de estructuras, porque una de las mecánicas del juego que aprovechan para imbuirte de estas reconstrucciones, que tú puedes participar de la reconstrucción del país aportando materiales y aportando estructuras al global, ¿no? Al global de la partida. Hay determinadas estructuras que ya están como predeterminadas que vayan ahí. Esto van a ser sobre todo las carreteras. Las carreteras son estructuras donde tú tienes un punto en el camino donde sueltas materiales. Cuando consigues llegar al cupo de materiales requeridos, se construye una carretera. Y luego hay otra serie de estructuras que te van a ayudar a lo largo de tu camino, como pueden ser buzones para dejar carga puntualmente y que no se estropee, porque ahora explicaré lo del tema del declive. Pueden ser puentes de diferente forma, tamaño y tal. Pueden ser tirolinas. Pueden ser yo qué sé, refugios. Es decir, tú haces tú o el resto de jugadores que jueguen dentro de tu servidor, haces estructuras que te permiten avanzar en este juego, pero estas estructuras en su gran mayoría requieren de materiales extra. Es decir, tienes que llevar el módulo de construcción de estructuras y además proveer de X materiales. Todo esto se une con que según las misiones que tú vayas haciendo, sobre todo para las ubicaciones no principales, o sea, las misiones secundarias que vayas completando, las misiones me refiero a entregas de paquetes. Tú vas consiguiendo una serie de me gustas, o sea, la puntuación del juego se basa en me gustas de los habitantes de los enclaves donde vas. Si vas a ver a un científico y le llevas algo que es muy necesario te va a dar tal. Y las misiones te dicen, por esta misión vas a conseguir tantos me gustas, etc.
que esto se va a traducir en un nivel de estrellitas, desde el 1 hasta el 5, y esto te va a permitir subir de nivel en el equipamiento que ese enclave en concreto te va a proporcionar. Pueden ser armas, exoesqueletos, acoples del traje para poder llevar pues baterías extras, llevar bolsas con útiles, poder llevar armadura, por ejemplo. Hay una pequeña mecánica, por decir de alguna manera. No es primordial, para mí es una mecánica muy secundaria, aunque le dan una importancia bastante grande dentro de lo que es el modo historia, que es la mecánica de combate, que al final no deja de ser tiros y punto, pero que, bueno, pues está ahí. Tú tienes que desbloquear los rifles de asalto, tienes que desbloquear las placas de armadura, tienes que ir con cuidado y llevar bolsas de sangre para transfusiones, etcétera. Tienes diferentes tipos de armas según al enemigo al que te vas a enfrentar. Y el juego, digamos que te incita a ir mejorando todo este tipo de cosas para tú poder tener luego mejores herramientas a las que hacer frente a los desafíos. El principal desafío del juego, como ya comento, es el desplazarse por el mapa. El movimiento dentro del universo que te plantea el juego. Segundo desafío podrían ser los enemigos. Hay dos tipos de enemigos, los entes varados, o BTs, como los llaman en inglés. O sea, el juego, aunque lo juegues en castellano, el audio está en inglés. Está una de las características, para mí más reclamo que otra cosa dentro del juego, es que todos los personajes se han desarrollado con captura de movimiento de actores reales. Actores y personalidades reales que además son muy reconocibles. O sea, nuestro personaje, Sam Porter Bridges, es el actor Norman Reedus. Muchos de vosotros, linkeándolo un poco con el inicio de lo que comentaba, lo podréis recordar de la serie de The Walking Dead. He participado en más proyectos, pero para mí es el más famoso en el que él ha participado. Pues este actor es el que da vida al personaje principal. Vemos también a otro personaje interpretado por Guillermo del Toro, por ejemplo, el director de cine, que es él, físicamente es él. Mads Mikkelsen es uno de los antagonistas principales dentro de la historia. No sé. Y luego te encuentras gente por ahí. Por ejemplo, te encuentras a Conan O'Brien, el presentador de televisión. Está en uno de los enclaves. Hay otro por ahí que también estaba... no me viene ahora a la memoria, pero Elon Musk. Elon Musk también está por ahí. Quiero decir, son personajes, algunos de ellos muy secundarios. O sea, Conan O'Brien y Elon Musk salen un momentito y tienen unas animaciones de que están hablando contigo y se acabó. Pero hay otros personajes, como por ejemplo el de Guillermo del Toro, que es personaje fundamental de la trama, donde hay varias cinemáticas, hay varias interacciones con él y no es una cuestión de se grabó en 2 tardes y se acabó. O sea, hay un trabajo importante. Pues estos actores famosos, estos personajes, que existen dentro de esta trama, digamos que te personalizan mucho. O sea, la experiencia del juego es como estar viendo una película realmente. Dentro de los enemigos, y por volver un poco a lo que estaba comentando, tenemos por un lado los BTs o los entes varados, a los que nosotros hacemos frente utilizando armas hemáticas, que se llama. ¿Y por qué hemáticas? Porque utilizan nuestra sangre. Nosotros tenemos una sangre especial que permite derrotar a estos entes y, más que derrotarlos, devolverlos al plano de la muerte, ¿sabes? O sea, ayudarlos a transicionar, según como yo lo entendía. En vez de tenerlos entre dos mundos, entes varados, o sea, al final es como que se ha quedado atascado en el proceso de morirse, les ayudas a transicionar y ya está. Estos entes varados nos los encontraremos sobre todo en el plano, en el plano del juego, o sea, en el mapa del juego, en las zonas donde nosotros tengamos más modo historia, ¿no? O sea, en el modo historia te van a decir, no, tienes que ir de aquí a aquí. Cuando es una misión muy principal ya dices, me voy a encontrar entes varados seguro en esta zona y tal.
Una de las mecánicas que tiene el juego es que una vez tú vas desbloqueando las zonas, se conecta esa zona a la red Kiral. Y dentro de la red Kiral tú tienes avisos de otros jugadores, las estructuras que comentaba, puedes acceder a más materiales, puedes construir cosas nuevas, con lo cual ya entre avisos y estructuras que te construyes y caminos con tirolinas, la mayor parte del tiempo acabas evitando completamente estos entes varados porque no aportan beneficio. Pero luego hay otro tipo de enemigos que son las mulas. Las mulas son porteadores como tú, o sea, repartidores de paquetes como tú, que de alguna manera se han visto corruptos y van solamente, o sea, ellos están centrados en la carga y punto. Hay una serie de mulas que sí que te atacan a ti físicamente porque, pues bueno, los han puesto tipo enemigo tradicional que te ve y te dispara, pero el resto de mulas van a por ti, a noquearte y robarte la carga. En estos enclaves de mulas sí que me gustaba hacerlos porque aquí sí que recuperas mucha carga. Hay una serie de puntos de estos de me gustas que los consigues y son bastantes, que te permiten mejorar mucho al recuperar carga perdida. Recuperas carga perdida para esos enclaves en concreto y al llevarlos otra vez allí pues te dan a lo mejor 100, 200 puntos, los que sean, y eso ayuda mucho al progreso, porque por todo el mundo tú te vas moviendo y vas encontrando carga perdida. Claro, si la vas recogiendo toda llega un momento en el que no puedes recogerla toda y llevarla toda. Tienes que ir pues valorando mucho qué cojo, qué no cojo, esto es grande, no es grande, pesa, no pesa, lo voy a poder llevar bien, lo cojo, lo pongo en un acople del traje, no lo pongo en un acople del traje. Requiere mucha interacción a nivel de menús, de reorganización de la carga y todo esto. Que los menús la verdad es que no es lo mejor que hay, podrían ser muchísimo mejor, pero bueno, al final te acabas haciendo un poco al menú y lo organizas como es. Aunque ya digo, no es farragosillo el menú, la verdad, no está muy bien implementado. También entiendo que hay una dificultad importante a la hora de querer implementar este tipo de mecánicas en unos menús porque, pues bueno, hay mucho que implementar, ¿no? Estos enemigos, estas mulas, están siempre en la misma zona y son visibles en el mapa. Porque al final son estructuras, son construcciones que tienen una serie de sensores, las mulas se desplazan con vehículos que también son otra de las mecánicas del juego que hablaré ahora a continuación. Y dependiendo del campamento de mulas que quieras asaltar, por decir de alguna manera, pues te llevará más tiempo o menos. Sí que es importante en este juego es no matar a nadie. Y esto es importante porque todos los cuerpos que tú matas tienen una probabilidad de convertirse en entes varados o de convertirse en entes de extinción. Tú esto no lo sabes. Si se convierte en un ente de extinción, y esto a mí me pasó una vez, explota, genera un apocalipsis otra vez y el juego se va, o sea, te dice, has perdido, te carga el último punto de partida que tengas y se acabó, o sea, no resucitas. Si te matan a ti, tú resucitas, con lo cual no te puedes convertir en un ente varado, ¿no? Vas a la playa, pero tienes la capacidad de volver al mundo de los vivos. Pero los entes, o sea, las personas a las que tú mates dentro del juego, tienes que hacerte cargo de esos cuerpos. ¿Eso qué supone? Supone irte a la base más cercana, coger bolsas para cuerpos, volver a por los cuerpos, ponerlos en bolsas, coger cada cuerpo uno a uno o ir con un vehículo que te permita cargar varios, como puede ser un camión, coger esos cuerpos, cargarlos en el camión o cargarlos uno a uno, llevarlos hasta la incineradora más cercana, que ya te digo yo que no va a estar cercana, y quemarlos. Con lo cual es un retraso enorme en todo lo que es el avance del juego y que aporta un total de 0 recompensas. Así que el juego, encarecidamente, a pesar de tener una mecánica muy fuerte de combate con pistolas, por decirlo de alguna manera, de combate a tiros, te recomienda muy fuerte no combatir a tiros. Y de hecho, la mayoría de armas tienen modo de, digamos, aturdimiento y tienen modo de ataque con balas, ¿no? Tienen balas normales, balas semáticas, muchas de ellas, para combatir a los entes varados, y tienen balas de aturdimiento.
Yo lo he afrontado de una manera bastante... He optado más por evitar el conflicto, ¿no? Directamente. Cuando me interesaba ir a lo mejor a por un campamento de mulas, bien porque estaba a lo mejor muy en mi camino cuando estaba haciendo muchas misiones dentro de una zona para conseguir subir X nivel, un enclave y, pues yo qué sé, por ejemplo, pongo un ejemplo, en uno de los enclaves yo conseguía un vehículo, una moto. Pues la moto en concreto me venía muy bien porque es un vehículo que es muy versátil para moverte por el mapa, ya que no requiere de carreteras la mayor parte del tiempo. Las carreteras vienen muy bien, porque la verdad es que se nota un montón cuando construyes una carretera la velocidad de desplazamiento entre un punto y otro, pero al mismo tiempo la moto te permite salirte de esa carretera y ir por, o sea, hacer un poco tu propio camino, ¿no? Evitar obstáculos, tal, moverte más rápido, no cansarte tanto, cargar un poco más. Al ir encima de la moto es más raro caerte. Entonces, te evita muchas veces este miedo que comentaba al tropiezo, a si me escurro por aquí me voy a ir a la porra y tal. Pues yo, para hacer este enclave en concreto, para conseguir la moto, tenía que pasar cada 2 por 3 por un campamento de mulas, que al final era más una molestia que otra cosa. Pues cogí un arma que hay dentro del juego, que se llama una pistola de bolas, que lo que te permite es, digamos, noquear a las mulas y, pues, limpiar de alguna manera ese campamento durante un tiempo. Pues yo lo hice como 3 veces. Al final les acabé quitando todo el equipamiento. Las mulas se convirtieron en un problema menor porque no me suponía ningún tipo de, de impedimento. Acabé construyendo una carretera que evitaba una cierta parte de ese campamento, con lo cual pasaba por allí volando y se convirtieron en algo completamente secundario. En esta mecánica a mí la verdad es que no me ha gustado mucho, pero la que sí que más me ha gustado y en la que me quiero centrar sobre todo es en la de construcción de cosas. Porque para tú construir tienes que fabricar dentro de los enclaves principales. Bueno, dentro de cualquier enclave, pero sobre todo los principales, puedes fabricar todo tipo de equipamiento. Desde vehículos hasta pues botas, si necesitas botas, trajes especiales, etcétera. Y una de las cosas que vas a acabar fabricando muchísimo dentro de este juego son los módulos de construcción. Estos módulos de construcción, dependiendo del nivel del módulo de construcción, puede ser nivel 2, nivel 1, nivel 2 o nivel 3, te va a permitir construir una serie de objetos o estructuras u otras. Y una de las estructuras fundamentales en el momento en el que las desbloqueas son las tirolinas. Las tirolinas son unas torres que, como su nombre indica, pues como una tirolina, que te tiras de una a otra, que hacen una conexión. Pero estas torres tienen que estar dentro de unos radios de acción. Me he pasado horas poblando todo el mapa de tirolinas para hacer caminos, para ir de un punto a otro, de un enclave a otro, de la manera más eficiente posible. Porque no requieren materiales extra, no requieren de una estructura grande. Al final la tirolina, la superficie que ocupa es muy pequeña. La tirolina en sí se puede poner en casi cualquier punto. Y lo único que te tienes que fijar es dónde la pones para que el camino que hagas entre dos tirolinas no esté obstruido y que sea útil. Que no hayan tirolinas. Subir de nivel estas tirolinas me hubiese venido bien, pero bueno, con el nivel de tirolina 1 que planteé, pues ya era suficiente para mí. Este tipo de construcciones, al final acabas planificando viajes sin tener ningún tipo de encargo de entrega para llevarlo exactamente a quiero hacer este camino por esta zona, me pongo esta ruta aquí, no sé qué, me cojo 3 o 4 bloques de construcción de tirolinas, me voy, o sea, acababa haciendo toda la ruta en tirolinas porque como al final cuando acabas la tirolina da igual que una esté más alta que la otra, siempre es de un punto a otro, va por energía mágica del juego y siempre va de un punto a otro, con lo cual me da igual si una la tengo alta y la otra baja, porque sé que desde la baja voy a poder ir a la alta también. Con lo cual, hago el camino,
lo deshago y hago ya luego las entregas en modo fast travel, por decirlo de alguna manera. No hay... Bueno, es un juego que tiene viaje rápido, pero es un viaje rápido muy, muy limitado. Es un viaje rápido que utiliza... se puede hacer solamente entre determinados puntos, a no ser que construyas tus refugios en otras zonas o te encuentres refugios construidos por otros. Y solamente te transporta a ti. No transporta nada de la carga que tú lleves encima, con lo cual tienes que estar dispuesto a dejarte la carga que lleves donde estuvieses para ir a otro punto, a coger otro encargo o volver a fabricarte equipo o lo que sea. En mi caso, voluntariamente lo habré utilizado un par de veces y porque ya era un tema del modo historia y quería acabarlo. Mecánicamente, yo creo que es, y por resumir un poco todo esto, uno de los mejores juegos que yo he jugado. Mecánicamente. Es una maravilla. Me he sentido en completo control del movimiento del personaje. He sentido la necesidad de parar, pensar por dónde voy a pasar, qué vehículo llevo, qué vehículo no llevo. No, o sea, cada vez que me he tirado un poco a la aventura y he dicho, va, lo tengo dominado, voy a coger esta moto, voy a coger este camión, voy a cargar todo esto, me voy tal como vengo, tal, la he liado. O sea, pero cada vez, O sea, cada vez que no me he preparado el camino, la he liado. Porque el juego te exige que te prepares el camino. Porque te plantea retos y te plantea problemas que no vas a poder resolver si vas un poco a pelo. Sí que es verdad que una vez ya has pasado, una vez ya te conoces este camino, se hace a veces incluso monótono, ¿no? Pero bueno, esto es inevitable, no van a poder estar cambiando el mapa cada 2x3. Pero también te incita a, ¿quieres volver a pasar por aquí? ¿Quieres hacerlo más rápido? Construye las carreteras. ¿Tienes las carreteras construidas? ¿Quieres hacer envíos y no te apetece volver a hacerlo tú? Puedes enviar bots. Puedes mejorar a los bots y que los bots hagan los repartos por ti. La próxima vez que vayas a un nodo que esté conectado a la red, te devolverá el bot los me gustas que hayas conseguido en el nodo X, que sea el envío, y así vas subiendo, digamos, de alguna manera pasiva los puntos de los enclaves y consiguiendo subir el nivel de los objetos. Claro, hacer esto en un mundo tan extenso como el que nos lo plantea, el mapa es bastante grande y complicado de navegar. Hacer esto para llegar al 100% del juego, la verdad es que son muchas horas. Yo no me lo voy a acabar de pasar al 100% para nada. O sea, de hecho, creo que... Bueno, el juego ya me lo he pasado. El modo historia principal. Y ya está. Todas estas mecánicas que os estoy contando pueden haber sido las de 60 horas, las 40 primeras. Las últimas 20 son harina de otro costal, que ahora hablaré de esas últimas 20 horas. Vale, en lo que al final del juego. A ver, yo aquí he tenido un problema, porque la premisa del juego es, tú empiezas en la costa este y te van comentando que tienes que llegar a la costa oeste, que ya se envió una avanzadilla, que nunca acabaron de llegar, que hay que volver a ver,
que si los reconectamos, que si esto, que si lo otro. Y al mismo tiempo te están hablando de que tú tienes que salvar a uno de los personajes principales dentro de la historia que te cuentan, ¿no? De este coro de personajes que te acompañan, que tú vas conociendo a lo largo del juego, con los que vas interactuando, con los que tienes misiones, con los que tienes, digamos, cinemáticas especiales, te comentan cosas y tal. Uno de ellos, con los, digamos que todos están como muy centrados en, no, a este hay que ir a salvarlo porque fue en la avanzadilla, no hemos sabido nada más y tal. Vale. El juego, yo llegué a un momento en el que digo, bueno, llevo ya 30 y pico horas de juego, voy a acabarlo ya. Quiero acabarlo ya. Ya he estado por aquí, me pasé como 10 horas dando vueltas, construyendo carreteras, desarrollando centros de distribución, desarrollando... pues, por ejemplo, hay una zona muy montañosa, pues me entretuve en construir toda esta línea de tirolinas para ir de un punto a otro, poder subir de nivel todos los enclaves de aquella zona, porque me gustaba bastante, me planteaba más desafíos que otras zonas bastante más planas. Y digo, vale, voy a ir a acabármelo. Bueno, pues ¿cuál es mi sorpresa? Cuando tú vas... Y esto sí que es un poco spoiler, ¿vale? O sea, os diría que desde aquí hasta luego os comento. Bueno, no sé hasta cuándo, pero desde aquí en adelante va a ser un poco spoiler. Del final os lo podéis saltar. Oli, soy el Héctor que edita. A partir de ahora hay spoilers, más o menos hasta la hora y 45 segundos, un minuto. Os dejaré un audio de musiquilla así para que sepáis que se han acabado los spoilers a partir de entonces y podéis adelantar hasta entonces. Os dejo seguir escuchando. Tú llegas a un punto donde te dicen tienes que cruzar el mar de brea. Se supone que hay una zona que hay un montón de brea que no se puede pasar, pero tú tienes que cruzarla. Y tú, al cruzarla, llegas a el último punto del enclave. Y dices, bueno, he llegado al final del juego, me he pasado el mar de brea, que ya ha sido un poco una parte así complicadilla de pasar, que he tenido que activar a los entes varados para que vengan a por mí, que entonces se generan una serie de edificios en medio, paso, tal, cinemática, todo perfecto. Llegas a un centro de distribución y te dicen, sí, Amelie, que es el personaje está dentro de la ciudad. Tienes que entrar dentro de la ciudad, el centro de distribución está en las afueras, tienes que entrar dentro de la ciudad y ir a por ella. Pero claro, esto está a morir de entes varados. Pues bueno, llegas allí, haces una pelea del copón contra Higgs, que es el terrorista principal de toda la historia, por decirlo de alguna manera, el que se supone que quiere acabar con el mundo, al que hay que pararle los pies. Resulta que Higgs luego está al servicio de Amelie, peleas contra Higgs en el mundo real, peleas contra Higgs en la playa. Al pelear contra Higgs en la playa, él te descubre que Amelie es un ente de extinción. Luego te dicen que tienes que volver a la costa este. Cuando vuelves, al haber conectado toda la red quiral, digamos que has desestabilizado la integridad de la realidad respecto a las playas, con lo cual los entes varados ahora son como erráticos y superpoderosos. Tienes otra pelea de la parra cuando vuelves al mundo real. Te encuentras con que el Clifford, que es el hombre con el que estás teniendo todo el rato las visiones con el tema del bebé y tal, ya han pasado varios eventos importantes dentro del juego donde te has enfrentado a él en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pues ahora te vuelves a enfrentar a él después de haberte pegado con Higgs y tal. Te vuelves a enfrentar a él en una ambientación tipo Vietnam. Descubres que era un comando que cogieron un ex comando que cogieron el gobierno para experimentar con él y su mujer, el tema de los bebés, de cómo se conectaban entre
entre ellos y tal. Resulta que tienes que ir a salvar a Fragile, que es otro de estos personajes principales dentro de la trama del juego, y para salvarla se la han llevado a no sé dónde porque ha estado salvando a todo el mundo por el camino y tienes que llevarle una caja de medicinas, bueno, criptobios que se llaman del juego, que son como unos bichitos que flotan y te lo comes y te cura. Tienes que llevarle o tal. Por el camino tú dices, bueno, pues voy, ¿no? Ya me he construido toda esta red, puedes aprovechar toda la red que te has construido por el camino, por eso viene bien lo del tema de construcción, porque cuando vuelves ya lo tienes. Es un juego que, bueno, es muy espectacular también visualmente y al final estás allí y dices, ostras, tú, la red y tal. Bueno, vuelves, otra pelea más. O sea, me tiré 12 horas que eran todo peleas. Pelea tras pelea, tras pelea, tras pelea. Bueno, fin de los spoilers principales. Se despide el lector que edita. Yo no entendía el por qué el clímax del juego tenía que durar tanto. No lo entendía. Porque además era la sensación constante de, bueno, ya se acaba, no se acaba. Para que os hagáis una idea, el juego creo que acaba con 12 capítulos. Creo que empecé a sentir que me iba hacia el final en el capítulo creo que 8 o así. O sea, cada 2x3 cambiando. Y claro, y unas conversaciones, unas cinemáticas, unas reflexiones filosóficas, un todo. Era una cosa que me freía la cabeza y yo diciendo, por favor, quiero acabar ya. O sea, quiero que el juego se acabe, quiero que me des... O sea, me ha gustado mucho la historia que me estás comentando, me ha gustado mucho la premisa, pero necesito que cierres esto. Es agotador estar 5 o 6 horas de tensión, de venga, que ya acabo, y otra pelea más grande que la anterior, cuando lo que comentaba al principio, para mí la mecánica principal del juego no son los tiros, no vengo aquí por los tiros, yo he estado evitando los tiros en la medida de lo posible todo el juego, excepto casos contados. Y ahora tengo que estar todo el rato centrándome en pegar tiros, que por cierto, la mecánica de los tiros, el juego han sacado ahora una actualización que se llama, bueno, que es el Director's Cut, que dicen que la han mejorado, pero en la versión que he jugado yo, que no es la Director's Cut, que es el normal, la mecánica de disparo es basiquilla tirando a lo mucho. O sea, no tienes grandes cosas, ni grandes coberturas, ni puedes cambiar de arma súper fácil y súper rápido para luego hacer varios combos con diferentes armas de, yo qué sé, hay otros juegos que sí que están centrados en el mundillo del FPS y te tiro una granada que hace no sé qué y cuando haces no sé qué, si te pego con otra arma, pues explotas o meto un modificador de estado o lo que sea. Aquí no. Aquí es muy básico. Y al final las peleas se basan en voy esquivando, porque tampoco puedo contraatacarte. Voy esquivando los ataques del bicho cada vez más grande, físicamente cada vez más grande, voy esquivando los ataques del bicho, voy dándote putiasos hasta que acabes por explotar y bueno, cinemática y otra vez, o sea, la sensación constante de estar atascado y cinemática y otra vez atascado y pelea y cinemática y tal fue agotador. A mí la verdad es que el juego en ese aspecto me ha parecido un fallo el cierre que tiene, para mí. Tampoco acabé de entenderlo muy bien. O sea, sí que con el tiempo, después de haberlo jugado y después de haberlo reposado, lo he pensado y he dicho, bueno, vale, lo que me estás planteando es esto. Pero no he entendido el juego. O sea, no me ha quedado una percepción final de decir, sí, sé de lo que me estás hablando, sí, sé lo que me quieres decir, estamos aquí, estamos allá. La verdad es que en ese aspecto no... El juego en sí no me ha transmitido como me han transmitido otros juegos que, a pesar de ser menores en lo que a escritura se refiere, por los motivos que sean,
sí que me dejaron con una sensación mucho más satisfactoria de haberme pasado el juego, de haber completado una historia que me había gustado, que me había divertido. A lo mejor no tiene por qué ser todo una historia trascendental en tu vida, no, simplemente con que me he entretenido me es suficiente. No sé, yo por ejemplo me he pasado uno de los juegos que más horas le he dedicado, que ha sido Borderlands, el 2. No es un juego que vaya a trascender tu vida. Es un juego que te cuenta historias entretenidas y ya está. Tiene uno de los mejores villanos de la historia, pero te cuenta una aventura y tú formas parte de un grupo de aventureros y tú vas, haces tu aventura y se acabó. Pues en este caso la sensación que he tenido no es esta. Sí que es verdad que este juego tiene otro tono completamente diferente. Comparar uno con otro no tiene ningún sentido y no estoy intentando hacerlo. Solamente estoy intentando visibilizar el hecho de esta historia requiere de pararse, pensarla y entender cómo te lo plantean los creadores. Que también, para todos aquellos que hayáis visto anime alguna vez, los japoneses tienen una manera de escribir donde siempre hay un desafío mayor. O sea, nunca llegas a la cima. La sensación que tienes es de ya me he pegado con algo absurdamente grande, absurdamente poderoso, me tengo que pegar con una absurdidad todavía más grande y más poderosa. Y la respuesta es sí. Pero bueno, a nivel de narrativa, yo creo que es uno de los juegos que mejor construye los personajes. Es uno de los juegos que más satisfactorio en ese aspecto me ha dejado, donde he tenido personajes con giros de guión bastante inesperados, con cambios de tono y de relación entre unos y otros, y que al mismo tiempo me ha quitado un poco de esa ilusión de acabar una historia que a priori me hubiese podido parecer muy redonda, no a nivel de construcción del guión final, sino a nivel de los desafíos que me estás planteando para llegar al final. No sé, me podrías haber hecho, o sea, por decir un algo, llego al final, tengo una gran batalla contra el terrorista principal, te lo compro, se produce un problema que tengo que resolver yendo de vuelta, pero la vuelta a lo mejor me la puedes hacer más contemplativa. Me la puedes hacer de una manera donde yo tengo una visión global de todo lo que he construido en el camino, porque el mapa lo he construido yo. O sea, el mapa ha evolucionado a través de mi paso por él y de los materiales que he ido consiguiendo, de cómo he ido construyendo estas cosas. Están las cosas en el sitio donde yo decido que estén. No es de repente el juego me plantea un mapa actualizado donde yo tal. Pero me pones una serie de peligros en medio que realmente no me aportan nada. No me aportan nada estos peligros. Son peligros que se me hacen farragosos de gestionar. Se me antojan peligros que no me ayudan al desarrollo del personaje. No son retos, son esponjas de daño. O sea, no es un puzzle nuevo que tengo que desarrollar o tengo que acordarme de todas las mecánicas que desarrollo. No. Pasa, le pego 4 chupinazos, se va por allí. O sea, típico boss de me aprendo el patrón de conducta, espero mi hueco para atacar y ataco. ¿Cuánto le quito? Tal, vale, pues dentro de 9 patrones de conducta lo habré derrotado. Fin. No me estás aportando absolutamente nada. Y esto a mí me hace bajarle un poquito la valoración general. Que por todo lo demás sigue siendo un juego recomendable al 100%. O sea, yo al juego sí lo recomiendo, pero también reconozco que es un juego que se te hace denso. Un juego denso de entender y de interiorizar, y lo que te plantea es complejo y complicado.
Bueno, y por ir cerrando un poco también los conceptos. Por último, o por penúltimo, porque al final haré una valoración general, quiero hacer un poco valoración de los conceptos filosóficos que nos plantea dentro del universo postapocalíptico del juego, ¿no? Nosotros, digamos que habitamos una zona donde las ciudades han sido erradicadas como tal casi en su totalidad, o sea, queda muy poquito. No se ve civilización a niveles de pues infraestructura importante conocida, o sea, hay como infraestructura, pero es infraestructura posterior al apocalipsis, o infraestructura que se preparó para sobrevivir a este apocalipsis. Nosotros somos ese eje de unión entre estos diferentes enclaves y refugios y puntos de encuentro, centros de distribución que se llaman en el juego. Y la filosofía que nos plantea el juego, o la filosofía que yo he entendido del planteamiento del juego, es un poco el hecho de la necesidad que tenemos como humanos de estar interconectados y de cómo el hecho de estas conexiones entre nosotros, de formar una red de conocimiento y una red de cultura, nos permite avanzar como sociedad. Es curioso cómo el juego te plantea todo esto y al mismo tiempo te trata los conceptos de vida o muerte de una manera muy religiosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hay un más allá, del tema del renacimiento, de que algunos son los elegidos para el renacimiento, la reencarnación, de que no es la primera vez que sucede, de que es algo recurrente, este fin del mundo, por decirlo de alguna manera, y este tipo de cosas, y de la inevitabilidad del destino, ¿no? Este tipo de conceptos. No creo tampoco que sea un contenido evangelizador. Hay muchas veces que lees una obra o ves una obra y es como muy marcado el contenido religioso, y utilizo evangelizador porque es un concepto con el que estoy más familiarizado, pero digamos que intentan transmitir como un ambiente de desasosiego y cómo la salvación viene al aceptar estas teorías más religiosas. No es el caso en este juego, o al menos yo no lo he sentido así. Sí que te lo plantea y te hace un poco reaccionar a ello. Nuestro personaje, el personaje que nosotros encarnamos dentro del juego, es un personaje que participa poco de esto. Es una persona solitaria, muy solitaria, donde no busca la relación entre personas, no quiere confiar en nadie, quiere ir a su bola, que nadie le moleste, estar un poco apartado de todo. Vemos una cierta evolución en él al final del juego, porque ciertos aspectos sí que crecen a raíz de los acontecimientos del juego, pero tampoco cambia. O sea, tampoco es una reacción que digas, bueno, es que ahora noche y día respecto a lo que había. Yo no lo veo así. Entonces, por eso me refiero a el hecho de que no lo veo un mensaje evangelizador, ¿no? Porque no es como si a mí de repente el personaje me lo cambian completamente a raíz de los eventos del juego y de repente sigue a pies juntillas las explicaciones y la manera de pensar de otros personajes que sí que son que están como más comprometidos con todo el tema del alma y el cuerpo y tal, pues tal, pero pues te hubiese dicho, bueno, pues vale, ¿sabes? Me has contado esto, ahora el personaje pues cree esto, vale, pero no lo siento yo tan así, sino que él dice, bueno, esto es así, pero no va conmigo, ¿no? O sea, hasta el punto en el que me afecta puede ir conmigo, pero en principio no va conmigo. Sí que comentaré que la construcción de estos aspectos filosóficos, también de la necesidad de otras personas, de la pérdida,
de cómo interpretamos esta pérdida, de qué conexiones tenemos muchas veces con gente que ya no está en nuestras vidas y que sigue siendo muy importante para nosotros, y de cómo vivimos esto, de cómo a veces estas relaciones se pueden volver dependientes, ¿no? Podemos volver dependientes de este tipo de relaciones con gente que ya no está y dejar de ser conscientes de nuestro entorno. Son temas, la verdad, duros de gestionar. Son conceptos complicados que bueno, dentro del mundo de los videojuegos a veces se frivoliza mucho sobre estos temas, pero yo sí que considero que obras como esta son obras que te permiten ampliar un poco el alcance cultural de los videojuegos, porque al final esta obra sí hay tiros, sí hay unas mecánicas de juego, pero habla mucho de la pérdida, de lo que fue y de lo que somos, de qué queremos conseguir, de cómo nos reconstruimos, de cómo afrontamos el futuro cuando es incierto, cuando no tenemos un camino claro, de cómo forjamos nuestro destino con las acciones que hacemos. Eso es un juego que ahonda bastante en estos temas, no te lo dice de manera sutil, te lo planta delante de la cara. Hay personajes que tienes conversaciones con ellos filosóficamente bastante profundas sobre la vida y la muerte y lo que significa y cuándo estamos y cuándo no estamos y todo esto. Pero bueno, sí que a lo mejor esto viene de una perspectiva mía, de análisis de las historias que me cuentan más que del juego en sí. O sea, yo soy muy pues me gusta cuando me cuentan una historia, cuando tengo una conversación con un personaje y este personaje tiene un trasfondo. Y bueno, también hay una parte dentro del juego, por ejemplo, que es bastante cyberpunk, la verdad, que habla del transhumanismo, de cómo, o sea, hay uno de los personajes, no diré cuál para no hacer spoilers, que en un momento dado le preocupa que no sea humano. O sea, le preocupa no ser humano pues por varios motivos al respecto de cómo a través de una enfermedad ha tenido que ir, digamos, creando implantes o trasplantes de órganos de otros cuerpos para suplir las carencias del suyo propio, y cómo esto le hace plantearse si eso no es humano y si su humanidad está relacionada con las emociones que siente y con la capacidad de pensar, o si simplemente ya ha trascendido y ahora es pues otra cosa, ¿no? Es un juego muy visceral en el aspecto de hablar de los cuerpos. Tiene escenas que la verdad es que, bueno, una vez ya te has acostumbrado, pero tiene escenas que son como muy, no sé, muy viscerales, muy de cuerpo humano desnudo, no desnudo me refiero a escenas sexuales, sino de pues que ves a lo mejor cosas que se asemejan como bueno, hay bebés, hay el interior de un cuerpo o cosas así que a veces pues puedes decir, ostras, esto, pero creo que es más un recurso estético que una cosa impuesta por un gore innecesario. O sea, creo que es una simbología sobre todo con nuestro personaje principal cuando muere, del renacer, ¿no? Y luego también vemos bastantes símbolos de cómo se trata la pérdida de determinadas personas en la simbología que utilizan los personajes que han perdido a estas personas a lo largo del juego, ¿no? Y de cómo esto va evolucionando y tal. Es complicado condensarlo todo en un podcast, que creo que andará... Bueno, ahora mismo llevo ya 1 hora y cuarto de grabación, pero no será... Cuando estéis escuchando esto no será 1 hora y cuarto, porque probablemente haya más audio por en medio, pero es complicado condensarlo en un tiempo de grabación o en un espacio donde hablo yo solo. O sea, no es un juego sencillo, como he comentado antes,
y tiene un componente bastante sesudo a la hora del análisis de lo que te tiene que transmitir. También es una decisión personal mía haberme tirado a la piscina para tratar el juego a través de esta perspectiva, cuando me podría haber quedado en las mecánicas, en qué nos cuenta como historia y en si me gusta o no, pero creo que es este el valor diferencial. Por englobarlo dentro del bloque del postapocalipsis, yo lo considero un postapocalipsis raro. Y me explico. Nosotros, o al menos yo, estoy acostumbrada al típico posapocalipsis nuclear, de pues ha explotado una bomba nuclear en algún sitio, o ha habido una guerra nuclear, o lo que sea, y tenemos que sobrevivir, ¿no? Fallout. El típico es, para mí, Fallout. Es a donde yo me voy. Hay una sociedad, hay unos entes en la sociedad, todo el mundo es hasta cierto punto corrupto, o si no es corrupto, se ha visto como pervertido por normas súper estrictas y no trasciende esa visión sesgada de su realidad, y tú tienes que ir cumplimentando misiones. En tú estás solo. O sea, el juego, tú estás solo, todo el juego. Trata sobre todo el hecho de tú eres el encargado de desarrollar los eventos, tú eres el encargado de ir del punto A al punto B, nadie te dice por dónde tienes que ir, nadie te dice exactamente lo que tienes que hacer, no son... O sea, lleva esto de aquí a allá, pero por el camino ya te apañarás. En juegos como Fallout y tal, te acompañan mucho más en el camino, no te dicen tienes que derrocar a este líder de esta secta y ya está. No, vete y habla con este, consigue tal, consigue esto, consigue lo otro. Son juegos completa y totalmente diferentes, pero la aproximación a estos mundos posapocalípticos. En este juego yo me he dado la sensación de decir, bueno, es un posapocalipsis, sí, pero ¿para quién? ¿Sabes? O sea, el mundo tú lo ves que ha cambiado, pero a lo mejor es a otro estadio de existencia. Se han perdido cosas, pero se han ganado por otro lado, a lo mejor. No sé, no es un esto está fatal, hay que hacer lo que se pueda para sobrevivir y tal. Hay otros géneros posapocalípticos o otras obras posapocalípticas donde directamente no se intenta reconstruir una sociedad, donde se intenta sobrellevar de la mejor manera posible y sobrevivir, y la sociedad que se reconstruye no es para nada algo similar a lo que había, como en este juego se busca, sino que es una cosa completamente, digamos, deformada de vivir, ¿no? Podría ser, por ejemplo, bueno, se me vienen a la cabeza la saga de películas de Mad Max o incluso Waterworld como escenarios donde tú tienes este apocalipsis y hay diferentes tribus que cada una tiene sus sistemas pseudo-feudales medievales de control poblacional y de todo esto, y bueno, pues existes ahí y haces lo que puedes para sobrevivir. En este caso, sobrevivir no es tanto el problema, sino a ver qué hacemos los que hemos sobrevivido para conseguir volver a tener una civilización funcional. Como resumen final, porque creo que ya lo habría dicho todo. Como resumen final, comentar que es un juego que recomiendo muchísimo. Yo lo conseguí a través de la Epic Store, lo he jugado en el PC. Se regaló hace tiempo, lo tenía en la biblioteca y me gustó. Dije, bueno, voy a probarlo. Jugué un par de misiones, me gustó bastante y luego ya me metí mucho en la historia. Es un juego largo, estad preparados para dedicar un mínimo de 50 horas, creo yo. Largo me refiero a que no te lo acabas en 3 tardes. O sea, no son 10 horitas de juego y ya está, no. Es un juego largo y además es un juego que estás mucho rato sin tocar mando, sobre todo en el final. Hay muchísima cinemática donde tú dejas el mando y ya está. Recomiendo encarecidamente jugarlo con mando porque está diseñado para eso. Es un juego que se diseñó para PlayStation 4 en un inicio,
que luego se ha porteado a PC, de verdad, con una manera bastante exitosa. Nota al final sobre el juego, la banda sonora es una maravilla. Y recientemente el cantante principal, el cantante del grupo principal de la banda sonora... Hola de nuevo, Lector que edita. El cantante en cuestión se llama Ryan Karacija y es el cantante y fundador del Low Roar, que es el grupo principal de la banda sonora del juego. Murió a los 40 años, a finales de octubre de este año, o sea que no hace ni un mes. Por si alguien lo quiere buscar en Spotify, yo lo recomiendo. Hasta ahora ha fallecido. Es una pena, porque la verdad es que a mí la banda sonora me gusta mucho. No voy a poder poner nada de la banda sonora por tema de derechos. Ya me pasó haciendo un streaming que tumbaron la parte de audio cuando sonaba la música. La música en el juego está tratada de una manera diegética en su mayoría, es decir, para aquellos que no conozcan el concepto, la música diegética es cuando suena dentro del juego, o sea, cuando suena dentro de la obra y los personajes de la obra la escuchan y además la escuchas tú también como espectador de la obra, y extradiegética es cuando la música la escuchas tú como espectador de la obra pero dentro de la obra no. Lo que pasa es que sí que tiene momentos de música extradiegética. No puedes estar escuchando música siempre, es un juego que transcurre en el 90 y pico % de su tiempo en silencio. O sea, bueno, silencio, los ruidos que produces tú al caminar y las alertas del entorno y cosas así, pero no hay música, y en determinados puntos cuando vas avanzando por la historia se te van como desbloqueando canciones que te acompañan un trocito. La verdad es que cada vez que oyes una de estas canciones te alegras un poco porque es como un checkpoint de que vas progresando en el juego. Pero bueno, la verdad es que cuando vi que el cantante había fallecido, me dio bastante pena. Y si esto puede servir un poco de guía para alguien, para ni que sea ir a buscar la banda sonora y escuchar esa música, pues adelante. Si alguien tiene alguna duda sobre si jugarlo o no, yo recomiendo que sí, aunque no lo recomendaría para una persona que sea poco jugadora de videojuegos, porque se puede hacer complicado, se puede hacer frustrante. No porque el juego presente una dificultad especial, sino porque es un juego que requiere de estar muy atento. Y a veces este tipo de atención, según en qué aspectos, se vuelve complicado de mantener. Y nada, hasta aquí ha sido la Ecturra. Me ha gustado mucho hacer este segundo episodio, por decirlo de alguna manera. El primero era sobre un tema que me encantaba, que eran los Anillos de Poder, y este es sobre una obra que ya he consumido. Me ha llevado más tiempo escribirla que grabarla. He de decir que estoy bastante contento de que esto haya quedado dentro de un plazo razonable de tiempo. Pensaba que se me iría más largo, pero al final tampoco ni quería hacer demasiados spoilers ni pararme a detallar cada parte del juego, porque no creo que ese sea el concepto que quiero desarrollar. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que hay un grupo de Telegram donde
publico las novedades al respecto del podcast. El podcast está disponible en iVoox y Spotify y intentaré darle movida por redes. He creado tanto una cuenta de TikTok como una cuenta de Mastodon, que ahora está subiendo bastante, para poder promocionar un poco. Y estas cuentas irán más en función de la promoción del podcast que otra cosa. Sí que a través de estos canales me podéis dejar comentarios, yo los iré leyendo. Sobre todo los agradecería si lo estáis escuchando en iVoox, ya me los dejáis directamente en iVoox, en Spotify no se puede, pero si no, pues me podéis contactar por Twitter, por Mastodon, por TikTok, por Instagram y comentarme si os ha gustado, si no, por Telegram también me podéis contactar por Telegram y decirme aquello que os gustaría a lo mejor escuchar. Igual queréis o me recomendáis alguna película, una serie, libro, algún tipo de contenido cultural que os mole, y si puedo lo analizo aquí. Igualmente, y como recordatorio, el podcast no va a ser periódico. Este sale a finales de noviembre del 2022 y el próximo todavía no tengo fecha. Puede que a lo mejor salga para mitad de diciembre, pero no sabría concretar porque estoy barajando varios temas y depende de cuál elija al final va a ser más largo o más corto. Como ya expliqué por el canal de Telegram, al final esto es una cosa que hago por afición, no quiero que se me convierta en una obligación, a no ser que esa obligación esté remunerada de una manera que me permita dedicarle tiempo íntegro y equipamiento y horas de mi vida más allá del tiempo libre. Pero en principio esto va a ir de yo veo o leo o juego cosas y vengo y las explico. A lo mejor es cada 2 semanas durante un tiempo hay episodio y a lo mejor tardo un par de meses porque necesito pasarme un juego que sea largo y quiera hablar de él. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado aquí escuchando este episodio y espero que os haya gustado un montón. Nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.